Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral, y hoy les traigo la historia del ahorcado. Carilo tenía 19 años y vivía en un pueblo rural muy cerca de La Habana. Al chico le encantaban los caballos, el trabajo en el campo y últimamente se sentía muy contento, pues había conocido a Digna, la hija de un prominente juez que había comprado una hacienda en aquella área. Digna, aunque venía de una familia muy acomodada financieramente, era una chica muy humilde. Le gustaba saludar a todos, estaba siempre en el pueblo, incluso iba de voluntaria con el sacerdote del pueblo a visitar a los enfermos. La chica rápidamente conquistó los corazones de los habitantes de aquel pueblo. Carilo, desde que conoció a la chica, siempre tuvo el deseo de pretenderla, pero el problema era el padre. El padre de Digna se veía que era un hombre muy frío, con una cara inexpresiva, alguien que de verdad inspiraba miedo, respeto. La madre de Digna había fallecido y él era el único familiar que le quedaba a la chica. Él estaba inquieto con el hecho de que ya Digna estaba casi que en edad de casarse y siempre había visto aquello como un problema, pues él sabía perfectamente cómo era el corazón de Digna y le asustaba que la chica se fuera a interesar en el primer pelagatos que ella conociera. Él estaba interesado en un chico alemán. El chico vivía en La Habana. Era el hijo de un diplomático alemán muy prominente que estaba en La Habana haciendo su servicio diplomático. Conociendo a Digna como la conocía, el padre sabía que iba a ser contraproducente imponerle este chico a Digna. Así que decidió traer al chico unos días a la hacienda, así se conocerían y con suerte tal vez despertaría algún tipo de interés en Digna. Y poco después, en el mes de mayo, el chico fue a pasar unos días a la hacienda de Digna. En cuanto el chico llegó y la vio, quedó prendado de su belleza. Pero a Digna, aquel chico no le dio buena espina. Era altanero, con ínfulas de superioridad, y cada 3 palabras le recordaba a los presentes que su padre era diplomático, que él se crió viajando y que asistió a los mejores colegios del mundo, que hablaba 6 idiomas y que de cierta manera él era lo mejor que una persona podría aspirar para casarse. Después de todo, él era incluso heredero de una gran fortuna. A Digna, lejos de interesarle o de impresionarle aquellos relatos y aquellos comentarios, le producían un poco de rechazo. Digna también tenía planeado esa tarde visitar enfermos con el sacerdote y el alemán se ofreció para acompañarla. Ella por cortesía aceptó, pero no se sentía cómoda con la presencia de aquel chico. En todo el trayecto el alemán se fue quejando que si hay mucho calor, que si el carro no está en buen estado, que si no está cómodo, que si el camino es rústico, y Digna solamente callaba y pacientemente escuchaba los comentarios de aquel hombre. Finalmente llegaron al centro del pueblo y bajándose del coche se encontraron con Carilo. Digna lo saludó y Carilo devolvió el saludo. Para el alemán fue evidente que aquellos dos se gustaban. El alemán, en un tono desafiante, le ordenó a Carilo que se apartara, que tenían prisa. Esta fue la mejor forma que el alemán encontró de reaccionar ante aquel evidente enamoramiento. Carilo lo enfrentó inmediatamente por su falta de respeto. Él no había hecho nada, solamente estaba saludando a su amiga. Digna, al ver que los ánimos se estaban calentando, intervino inmediatamente para evitar una riña. Disculpa, Carilo, pero es verdad que tenemos un poco de prisa. Disculpa, mi amigo, es que el calor no le sienta bien. Vamos de camino a ver al padre, pues necesitamos ir a ver a algunos enfermos. Muchas gracias y nos vemos en estos días. Todo quedó así, y cada quien tomó su camino. Después que terminaron sus diligencias, cuando ya estaban por regresar, Digna se encontró a la hermana de Carilo en la iglesia, y le pidió que le dijera a Carilo que ella necesitaba verlo, que por favor fuera a su casa esa noche, que ella lo esperaría cerca de los establos. Esa noche sería la primera vez que Carilo y Digna se vieran a solas. Primero, Digna se disculpó por la actitud grosera del alemán y después pasaron a temas un poco más personales. Carilo le habló de sus sentimientos y ella le confesó que también estaba enamorada de él. Nada en el mundo podía hacer más feliz a Carilo que aquellas palabras, y allí mismo se prometieron matrimonio.
Digna sabía que esto causaría un gran revuelo con su padre, pero no le importaba. Ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera por estar con Carilo. Aunque no habían tenido mucho tiempo de compartir, de conocerse, la verdad, ella sentía que él era su alma gemela y Carilo se sentía de la misma forma. Al próximo día, el padre de Digna sospechaba que algo estaba pasando y después del comentario que le hizo el alemán, ahora estaba más seguro que nunca que habrían problemas con Digna y la persona que escogería para casarse. Así que, de la forma más dulce y más tranquila que pudo, le comentó a Digna sus verdaderas intenciones con aquella invitación que le había hecho al alemán. Digna le comentó que ella estaba comprometida con alguien más. El padre reaccionó de una forma muy negativa, pues nadie le había pedido permiso, nadie le había pedido su mano, que cómo era eso posible que ella había decidido casarse con alguien. Digna le comentó que ella sabía que él se opondría, pero que no valdría su oposición. Ella se iba a casar con Carilo, quisiera él o no. Aquel desafío que Digna le lanzó a su padre fue lo peor que ella pudo haber hecho. El padre, furioso, le ordenó que se encerrara en su cuarto, y allí permaneció por unos días. El padre de Digna sabía perfectamente que ella no se iba a quedar tranquila. Mandó a uno de los empleados a vigilar constantemente la ventana de Digna, y si salía de su cuarto o salía de la finca, que le avisara inmediatamente. Una de esas noches, como lo esperaba su padre, Digna escapó, y el empleado alertó de inmediato al padre de Digna de lo que había hecho su hija. Saliendo Digna de la casa, inmediatamente fue hacia los establos, donde sabía que Carilo la había estado esperando todas aquellas noches. Ella le contó lo difícil que estaba la situación, y Carilo trató de buscar soluciones, trató de ver la forma de tal vez era hablar con el padre, o de, no sé, tratar de enseñarle que él era una buena persona, y tal vez el padre así lo aceptaría. Pero Digna conocía perfectamente a su padre, y si no tenía una buena cuenta bancaria, o venía de una familia con un apellido reconocido, el padre no aceptaría. Entonces, en ese momento, Carilo vino con otra idea, y le ofreció a Digna escapar de aquel lugar. Digna enseguida supo que aquella era la mejor solución. Lo harían en 3 días. Se verían en 3 días debajo del árbol que estaba a la entrada de la finca. Se despidieron allí y otra vez se juraron verse allí en 3 días. Pero el destino y el padre de Digna tenían otros planes. Carilo ya iba saliendo de la finca, ya iba camino a su casa, cuando lo sorprendieron el alemán y el padre de Digna. Allí lo interceptaron y lo golpearon. El padre de Digna le dio una golpiza tan fuerte que Carilo cayó desmayado, inconsciente. El padre regresó a la casa a limpiarse un poco y el alemán le dijo que lo alcanzaría en unos momentos. El alemán fue hasta los establos, tomó una soga y regresó al lugar donde habían dejado inconsciente a Carilo. Y allí en aquel árbol donde Carilo y Digna estaban supuestos a verse dentro de 3 días, el alemán tomó una soga y ahorcó a Carilo. A la mañana siguiente hubo un revuelo tremendo en el pueblo. Vino la Guardia Rural y otros agentes de la ley. Determinaron que probablemente aquella muerte era responsabilidad de los rebeldes y no se habló más. Digna estaba devastada. En su corazón sabía perfectamente quién habían sido los responsables. A medianoche, Digna se escapó y fue a aquel árbol donde habían colgado a Carilo, donde todavía estaba colgada la soga con la que le habían quitado la vida. Y allí clamó justicia por el chico y ofreció su propia vida en sacrificio. 3 días después llegaría la justicia, y unos bandidos que estaban en la zona llegaron a la finca y mataron al padre de Digna. Y en el mismo árbol donde colgaron a Carilo, allí los bandidos ahorcaron al alemán. La hacienda ardió en llamas y no quedó nada. A partir de aquel día, extrañas figuras, sombras y luces se veían en el árbol. Incluso, a día de hoy, casi 65 años después de aquel terrible asesinato, el árbol está ahora junto a una carretera y en las noches de luna llena, muchas personas se han detenido, pues han visto a una persona colgando desde el árbol y han llamado a la policía.
cuando han venido a investigar, ya no hay nadie. Solamente está el árbol que fue testigo de aquella injusticia.